buenas tardes amigos, bienvenidos al 1170 AM de vuestro dial, a la tarde de Radio Mundo, en este nuevo intento desde el paralelo 35 de entender este nuevo desorden mundial. Este es un programa especial de La Hora Global, donde analizaremos en profundidad el mayor acuerdo comercial de la historia. Muy buenas tardes amigos, estamos en La Hora Global, ahora acompañados con María Victoria de Santiago, licenciada en Relaciones Internacionales, maestreando en Antropología Social en Flaxo, Argentina. Realizó estudios en la Universidad de Economía y Leyes de Osaka, en Japón, profundizando temas de la región. Finalizando en trabajo final de la especialización en Economía y Negocios con Asia e India de la Universidad Nacional 3 de Febrero de Buenos Aires, Argentina, se ha desempeñado en el ámbito privado en empresas de origen japonés. Además, fue analista de promoción de inversiones en el Instituto Uruguay 21, realizando actividades de promoción país, y se desempeña como consultora actualmente. Es docente e investigadora en la Facultad de Derecho de UDELAR. Bienvenida. ¿Cómo te va, Victoria? ¿Todo bien? Gustavo, siempre un gusto. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien. Hoy tenemos un desafío bastante importante. Se ha firmado el mayor acuerdo comercial de la historia, aparentemente, y tiene varios aspectos relevantes que vamos a intentar ver contigo. El proceso, como sabemos, ha sido tan angustioso como torpe el nombre, pero los 15 países asiáticos que el 15 de noviembre firmaron la Asociación Económica Integral Regional, así se llama, en una ceremonia virtual en Hanoi, pueden al menos felicitarse por romper algunos récords. El RCEP, por sus siglas en inglés, es el acuerdo comercial plurilateral más grande del mundo. Hubiera sido más grande aún si India no se hubiera retirado hace un año. Después de 8 años de lo que el ministro de Comercio de Malasia, Mohamed Asim Ali, llamó negociar con sangre, sudor y lágrimas, los países restantes han logrado una victoria para la cooperación regional en un momento en que el COVID-19 ha devastado la economía mundial. Sin embargo, las opciones varían enormemente en cuanto a la importancia de ese logro. Algunos ven a la RCEP tan poco ambiciosa como para ser en gran parte simbólica. Otros lo ven como un componente importante en un nuevo orden mundial en el que China manda en toda Asia. ¿Tú le ves relevancia a este acuerdo? Solo un sí o un no, Victoria. Básicamente, ¿no? Vale la pena hablar de él. Claro que vale la pena hablar de él. Por algo estamos hoy dedicando un rato y sin duda las posibilidades a futuro que abre son más de las que incluso quizás hoy por hoy nos podamos permitir entender, y creo que allí también está su potencial como un building block, como uno de los puntapiés también más importantes en cuanto a negociaciones futuras trascendentales en la región. Ok, vamos a compartir con los televidentes, porque esto va también en video, algunos slides que nos van a permitir entender este acuerdo, ver sus características, analizar algunas causas y sus posibles consecuencias. La idea del acuerdo es, de alguna manera, lo que llamamos un acuerdo de libre comercio. La membresía a este acuerdo supone haber participado quizás en algunos acuerdos anteriores. Tenemos antecedentes. En el año 2005 se inició lo que se llamó el Acuerdo Transpacífico, en este caso 4, por el número de integrantes, entre Brunei, Chile, Singapur y Corea del Sur. En el año 2016 trepó a 11 el número de países que estaban integrando este acuerdo, porque se sumó Estados Unidos, se sumó Australia, Canadá, Japón, Malasia, México, Perú y Vietnam. Finalmente, en el año 2017, Estados Unidos abandona el acuerdo. ¿Este acuerdo transpacífico es importante como antecedente, Victoria? ¿Es realmente un antecedente directo de este acuerdo o es importante mencionarlo por la intención de sus integrantes de generar tráficos de libre comercio en el Pacífico? Creo que me animaría más a hablar en términos de tu última propuesta. Es muy interesante también cómo el avance en lo que tiene que ver las negociaciones en el TPP de cierta manera funcionaron para estimular también mayores esfuerzos en acuerdos en lo que eran las negociaciones del RCEP, siendo también que habían diferentes intereses contrapuestos en cuanto a lo que era avanzar hacia una zona en que el comercio
tuviera un foco entre tarifas, tuviera más preponderancia, por ejemplo, en el TPP había muchísima más fuerza también en lo que tenía que ver con propiedad intelectual, mientras eso iba bastante en los intereses, en contra de los intereses de China y que también este acuerdo refleja. Entonces creo que en ese sentido es muy relevante como disparador y como influenciador también en los ritmos que llevaba la receta. Estados Unidos salió del acuerdo, tal cual yo lo comentaba. Aparentemente los funcionarios norteamericanos descartaban este acuerdo como un pacto que estaba muy centrado en aranceles y medidas rudimentarias de facilitación del comercio, según comentarios de ellos. ¿Ese acuerdo tiene vigencia hoy? ¿Lo podemos tomar hoy como acuerdo? ¿Está vivo? ¿Te referís al TPP? Al TPP. Es un acuerdo que está vivo, lo van a mantener vivos en sus esfuerzos de cierta manera y en su momento lo dijo el anterior primer ministro Shinzo Abe. El TPP significó para países, por ejemplo, como Japón, un esfuerzo y un costo político inconmensurable desde nuestra perspectiva, que no vivimos toda la conmoción local que generó, por ejemplo, las discusiones en torno a lo que tenían que ver con temas agrícolas. El costo local fue tal que estas economías sin duda han hecho un esfuerzo por mantenerlo vivo y han sido muy explícitos en sus discursos de que no se caería por Estados Unidos y que incluso sigue abierto, por supuesto, dada los cambios que podían darse de coyuntura en Estados Unidos, de que pudiera volver a sumarse, ¿no? Es un acuerdo importante, en su momento abarcaba cerca del 40% de la economía mundial, como vemos allí, un mercado de unas 800 millones de personas. Pero en definitiva, en el año 2012, finalmente en Camboya, los países de la ASEAN dan el puntapié inicial para explorar un acuerdo regional amplio en Asia. Es importante precisar que no fue una iniciativa de China, más allá de su protagonismo obvio posterior. Acá nos detenemos un segundo. Estoy hablando del año 2012. Han pasado 8 años de negociaciones y ha cambiado el elenco de protagonistas, ampliándose a 5 países, además de estos que pertenecen a ASEAN. En forma creciente, junto a la emergente China, el comercio entre ASEAN y la propia China ha ido aumentando. Hoy China es el socio comercial más importante de ASEAN y viceversa. Entonces, este acuerdo que integra ASEAN con China y con otros países, tampoco puede parecer algo a contranatura o una sorpresa, tiene una cierta lógica comercial. Es totalmente coherente con los procesos que se estaban dando y es un esfuerzo principalmente por ordenar la casa y los papeles. Literalmente los papeles, porque los esfuerzos que tenían que hacer las pequeñas y medianas empresas, particularmente de ASEAN, para aprovechar de manera ordenada, organizada también todo lo que era este vasto paraguas de acuerdos que tenía, era un reto. Este acuerdo viene a armonizar un poco, a facilitar también esto, muy pensado también en que todos aprovechen los acuerdos que ya están vigentes también de manera más eficiente. Entonces es un proceso bastante natural en ese sentido y más que nada considerando este objetivo de armonizar en realidad un poco de las reglas de juego en la región. Es importante recordar que cuando hablamos de ASEAN hablamos de estos 10 países: Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam, que están formando esta asociación de naciones del sudeste asiático. Es decir, ASEAN no tiene una integración con China o con India o Pakistán u otros integrantes de Asia. Ahora sí, siguió la negociación, estos 10 Estados miembros que recién acabamos de mencionar, sumaron a su negociación a países que no estaban integrando ASEAN, como Australia, como Nueva Zelanda, como Japón, como Corea del Sur, la propia India en su momento, y la propia China, que es la que le da un poco de relevancia, un poco ya geopolítica mundial a este acuerdo. Hay, por lo que se ve y por lo que estamos viendo también en los mapas, hay un carácter regional. Y ese es el primer aspecto que analizaremos después de este pequeño corte. Ya volvemos.
Bueno, buenas tardes amigos. Seguimos con María Victoria de Santiago, analizando este RCEP, Asociación Regional Económica Integral Asiática, integrada por los países de ASEAN, del sudeste asiático, y otros 5 países, incluidos China, que se firmó este 15 de noviembre. Ya hemos hablado de sus antecedentes, de las intenciones de quienes podrían firmarlo, de cómo vemos este tratado a priori. Este tratado involucra casi un tercio de la población mundial. Estamos hablando además también de casi un tercio del PBI global. En el mismo hay que hacer notar algo, Victoria, que no, lo dijimos al pasar, que India se baja del acuerdo, quizás motivada por una mezcla de temor, por la amenaza que implicaría este acuerdo a sus productos locales. Se habla de una presión bastante insistente o explícita de Estados Unidos y una enemistad creciente con China, de la cual ya habíamos tenido algún antecedente, profundizada también, hay que decirlo, por el perfil nacionalista que el premier hindú Modi ha impreso en su gobierno. Este, ya firmado este acuerdo, causado el impacto mediático por su porte. La retirada de India te sugiere que se equivocó al quedar afuera, puede transformarse en un perdedor en el mercado asiático, una nación que no firma algo que firman todas las demás, es decir, una nación que se ve rodeada de países que entre sí comparten un espacio económico donde ella no está. Acá la respuesta la voy a dividir principalmente en dos partes. Uno, cuando hablamos de ganadores y perdedores en los acuerdos, es algo que me resulta bastante complejo en el sentido de que para cada país siempre van a haber sectores ganadores y perdedores. Entonces, hablar de países ganadores y perdedores en sí mismo, sin ir muy lejos, me resulta un análisis que simplifica además el impacto de lo que es un acuerdo. Uh-huh. Lo que sí creo es que, por un lado, lo que hay en el análisis de sus ganadores y perdedores internos, India se encontraba, como tú bien decías, con sectores de productos locales, de producción local, que se veían muy amenazados con este acuerdo. Un sector agrícola también que estaba muy cometido y muy particular, la configuración de los sectores agrícolas productores en particular de todos estos países, pero también con un tema muy sensible lo que tenía que ver con medicamentos y el sector de farma, y muy vinculado entonces también a un sector estratégico de lo que es la política de desarrollo a futuro también impulsada por Modi. Entonces entraba también en conflicto allí con una perspectiva de país. Y que se equivocó quedarse fuera, aquí la realidad es que no quedó fuera indefinidamente. India aquí se establece de que pueda sumarse incluso luego. Podríamos incluso pensar de que se va a ir allanando en la medida que estas negociaciones van a continuar también a futuro. Hay un interés, creo, esto es una opinión muy personal, por parte de Japón, Australia, e incluso Nueva Zelanda, pero en particular de Japón y Australia, de que India se sume. Entonces también irán allanando el campo, para decirlo de alguna manera, para esa incorporación, aunque sea tardía. Y aquí también hay una cuestión a entender, ¿no? La entrada o no, el tiempo también influye muchísimo, como decías también, en términos de estas, digamos, enemistades que hay también muy particularmente en el momento con las administraciones, y es a veces también un tema de timing. Entonces creo que al haberse quedado esta puerta abierta de que India puede sumarse, aún la imagen no está cerrada. Puede haber entonces un futuro cambiante para este acuerdo. Tenemos aquí una gráfica que lo único que hace, digamos, la presencia de esta gráfica aquí, solo nos advierte de cómo China a través de los años ha ido adquiriendo un protagonismo que antes tenía Japón. Allí en celeste vemos la participación china en el poder de compra global. Vemos Japón en un celeste un poco más marcado, cómo va de alguna forma declinando su presencia o su protagonismo, y ASEAN, en un azul también marcado, ha mantenido
una presencia más o menos estable. Ahora, te pregunté sobre India y ahora te pregunto sobre ASEAN mismo, sobre esa agrupación de 10 países que viendo esta gráfica, ASEAN se está incluyendo en un mismo barco, en una misma bolsa, con una China ascendente, en un momento en que su avance económico, incluso con la presencia de pandemia, porque no tenemos que olvidarnos el año en que estamos viviendo, es arrollador. ASEAN y los demás países, cuando iniciaron o dieron el puntapié inicial a esto, no vieron un futuro en el cual había un peligro del dominio chino de todo ese mercado, o en realidad ellos están creyendo que en este tipo de acuerdos todos ganarán. Este, te lo pregunto como occidentales, quizás mi pregunta es un poco tonta desde el punto de vista de quienes están manejando el acuerdo, pero viendo cómo avanza China y viendo que ASEAN inicia un acuerdo donde China termina siendo protagonista, me pregunto por qué pensarán los líderes, aquellos que iniciaron esto en el 2012. Aquí hay algo interesante y voy a aprovechar que hablaste de una perspectiva occidental. Los planes todos estos, incluso de acuerdo, y en estos países se trabaja a largo plazo. En una visión a largo plazo, el predominio de China en términos comerciales está dado hace ya bastante tiempo en la región, ¿no? Y incluso cada economía tiene muy claro la preponderancia e importancia que tiene China como socio comercial único para cada uno de ellos. Entonces, el impacto, y si podríamos decir de alguna manera, ese predominio en las relaciones comerciales, era parte prácticamente de la letra del problema. Era parte de la realidad asumida y creo que hacían lo que buscaba, y especialmente viendo lo que han sido en los últimos años las políticas chinas en cuanto a su propio desarrollo y sus planes a futuro, era no quedarse afuera de este crecimiento de este gigante. ASEAN ha logrado de una manera asombrosa en términos de por los marcos en los que ha trabajado, de generar cadenas de valor cada vez con mayor integración. Y la idea un poco de esto es volverlas más eficientes e insertarse cada vez más en las cadenas de valor que están generando China en particular, que es el que está dando el mayor, como se ve en la gráfica, es el que tiene mayor capacidad de crecimiento estos últimos años y todavía se cree que pueda seguir creciendo a menores tasas, pero es dentro de los socios en donde encontrará también más capacidad para expandirse. Y es importante entonces también este acuerdo en la medida de que ASEAN logre, y este también es el desafío que se plantean un poco, insertarse en cadenas de valor cada vez con mayor valor agregado y no quedarse como proveedor únicamente de materias primas, o lo que podría ser también que son grandes proveedores también de toda la parte de alimentos. Entonces, en la medida que vayan generando integración, y aquí es interesante, la RCEP tiene una parte de cooperación tecnológica, que eso también es interesante no olvidarlo, que vayan logrando aprovechar este avance tecnológico e insertarse, en realidad, sí, se beneficiarían de poder no quedar fuera del barco del crecimiento, sino subirse al barco del crecimiento. Ahí está, no buscan entonces, quizás en mi visión muy occidental, no buscan hacer acuerdos para tener protagonismo, sino para ser parte de la ganancia del acuerdo. Ese es quizás el cambio de mentalidad. Este acuerdo tiene un formato que no es sobre tarifas en sí mismo, aunque de hecho elimina aranceles para el 90% de los bienes. En realidad armoniza regímenes de orígenes. Eso es lo que busca el acuerdo, que para muchos es un defecto o una carencia, pero de alguna manera es un acuerdo, me parece que posible, antes que un acuerdo ideal. De alguna manera, basta que uno de estos países tenga un certificado de origen para que los bienes puedan transitar libremente. Eh, tú que manejas también el perfil económico, obviamente, estás, supongo yo, viendo que la prioridad es que el comercio se dé, no cómo se dé. No entiendo bien la pregunta aquí por dónde va. Sin duda el No, objetivo es porque facilitarlo. muchas veces los acuerdos se hacen en el sentido de empezar a crear ciertos controles de tráfico de mercadería y se sobreregula muchas veces en los acuerdos.
o se sobrenegocia al detalle algunos temas y terminan siendo trabas para la movilidad real de las mercaderías. Sí, sin Entonces, duda, aquí el objetivo fue empezar a armonizar, ordenar un poco ese spaghetti bowl, como se llamaba en el momento que se generó entre los acuerdos también asiáticos y en particular ASEAN, espagueti bowl. armonizar. Sí, es un término que se daba mucho con los acuerdos, tan enredado que era como mirar un bowl de espagueti. La idea era un poco desenredar eso, armonizar, y por eso estaba, por ejemplo, lo hablaba hace unos momentos, este objetivo de realmente efectivizar la capacidad que tengan las diferentes empresas, particularmente medianas y pequeñas, que son las que a veces tienen más dificultad de aprovechar este tipo de acuerdos, el efectivizar entonces la capacidad de hacer uso de estos beneficios, armonizándolo y simplificando. Entonces esto es una apuesta en ese sentido. Y sin duda hay un fuerte componente, como tú decías, del punto de vista comercial y arancelario, pero también se incluyeron cuestiones de lo que tiene que ver con promoción y protección de inversiones, muy impulsado en particular por Japón y Australia, que generaron también en realidad bastantes repercusiones y mucha preocupación en los países particularmente pequeños y que hasta el momento en realidad no contaban con tenían diferenciación, perdón, para ser más específicos, entre lo que era un terrateniente local en un extranjero, teniendo limitaciones a la capacidad y posibilidad de compra de los extranjeros de la tierra. Este acuerdo, el poner una cláusula también de trato nacional en la parte de inversiones, implica que no debería diferenciarse entonces de un local a un extranjero, posibilitando entonces también en gran parte el acceso a la compra de tierras locales. Y eso generó muchísimas discusiones y muchísima preocupación, principalmente por los pequeños y medianos productores agrícolas, como tiene gran intensidad en su estructura agrícola estos países como Vietnam, Laos, Camboya, como podrás imaginarte, muchísima preocupación por la posibilidad de, uno, grandes compras de tierra por extranjeros, y dos, que se empiece a concentrar muchísimo en la tierra. Entonces, ahí me parece que se perdía un poco en las discusiones la parte de aranceles, o al menos lo que a veces me llegaba en los medios, hay sin duda muchas cosas más para mirar en el acuerdo, y esta es una, así como también me parece lo que es cooperación tecnológica, que generará también sinergias interesantes en el comercio futuro. Muy bien, es un acuerdo a 20 años. La ratificación del acuerdo, y esto es muy importante, se da cuando lo ratifiquen los países del ASEAN, que son 10, y 3 de esos 5 países que no son miembros del ASEAN, que recordemos son China, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur. Obviamente los países de la ASEAN van a ratificar esto, y obviamente China lo va a hacer. Hay ahí una disyuntiva en el sentido de cuáles de los otros países pueden estar en contra o no de ratificarlo, cosa que es bastante extraña porque lo han firmado, pero es cierto que Australia tiene un momento no digamos de conflicto, pero sí de rispidez con China. Quizás no sea de los primeros en ratificar el acuerdo, pero como tú decías, Japón está interesado en él, Nueva Zelanda tiene mejor relación con China hoy, Corea del Sur eh, parece tener interés también en que ese mercado lo afecte o lo beneficie de alguna manera. Así que la ratificación de alguna manera está más bien asegurada en ese sentido. Es decir, este acuerdo podemos darlo como un acuerdo hecho. No contempla, eso sí, propiedad intelectual, protección ambiental, comercio de servicios y agricultura. No los contempla porque no debiera contemplarlos, Victoria, o porque no hubo acuerdo, o como ves esas cosas que no están en el acuerdo y que mucha gente lo ve como parte de su debilidad, aunque quizás sea lo que lo hizo posible. Sin duda es lo que lo hizo posible. No hay interés de China de incluir propiedad intelectual en los acuerdos. Y esto es lapidario en términos de las negociaciones con China. No hay interés, y esto fue también una de las cuestiones que generó muchísimas rispideces con India, también en lo que tiene que ver con el sector de farma. No hay interés tampoco
en complejizar los acuerdos con cuestiones de protección ambiental. Y aquí también esto, no te diría que le quita importancia, pero también nos pone a verlo en contraposición con los países que forman parte del TPP, que va a haber en la medida de que hay en los países que forman parte del TPP necesidades de atender a la protección ambiental, propiedad intelectual, protección laboral, genera así una suerte de ventaja en estos países que no tienen esos mismos estándares obligatorios. Entonces hay una intencionalidad directa también en no introducir ciertas cuestiones. Protección ambiental también tiene que ver mucho con esta idea de, siempre se discute desde del patear la escalera, ¿no? Sí. Tienes que generar, estaríamos imponiéndose, y no solo particularmente por el caso chino, sino en varios de estos países, condiciones de producción que también dificultaría muchísimo lo que es la competencia en varios sectores. Entonces hay una intencionalidad directa también de dejar estos puntos afuera, porque son de muy difícil acuerdo, dado los estadios distintos en los que se encuentran los países. Nos podemos comparar un estadio de desarrollo como el de Japón, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur, con Camboya, con Laos, que están, si bien creciendo a un ritmo aceleradísimo y han logrado aprovechar muchísimo de los avances que han logrado a nivel económico de derramar y generar círculos virtuosos, aún les queda muchísimo camino por recorrer. Ahí hay un perfil diferente, por lo que tú dices, estoy pensándolo como que hay un perfil bastante diferente en cuanto a la gestión de los acuerdos con el perfil occidental, ¿no? Porque en el caso occidental lo vemos nosotros incluso con nuestra relación o intento de relación por ahora con Europa, en el acuerdo Mercosur-Unión Europea o en los acuerdos que está llevando adelante la Unión Europea, o lo hizo en su momento con la industria mexicana, y realmente hay siempre de parte de Europa en este último tiempo una puesta por delante de aspectos ambientales y una serie de requisitos para poder llevar adelante los acuerdos y hacerlos firmar. Hay una visión que tú acabas de escribir y diste el ejemplo recién, donde aquí lo importante es que el acuerdo salga porque no se le puede exigir lo mismo a los otros países porque están en niveles diferentes. Eh, Eso le daba más efectividad a los acuerdos asiáticos, ¿no? O sea, es un razonamiento que estoy haciendo. De alguna forma, quizás parezcan imperfectos para los estándares de los estadistas occidentales hoy, en cuanto a que no hay exigencias ambientales o no hay exigencias de determinado nivel, digamos, o de donde se pone el listón, pero también es cierto que los tiempos que manejan ellos demuestran que la efectividad se logra, es decir, los acuerdos se firman y van adelante. Quizás porque a China le patearon la escalera. Acá lo interesante, y estoy de acuerdo en cierta parte de lo que decís, es ASEAN es uno de los procesos de integración más exitosos que en términos de marco legal es de los más escuetos, ¿no? No tuvo tanto marco legal, no hubo en su inicio. Y es de los más exitosos, ha sido una acción muy pragmática. Y creo que en ese sentido las aspiraciones son de no terminar en un análisis parálisis también, ¿no? En esto de las negociaciones. Entonces, el foco, además de los intereses específicos, también otros puestos de roles como el de China, que propone antes dejar cierto algunos de estos puntos fuera, es también en el pragmatismo, podríamos decirlo de cierta manera, asiático, de ir por lo que, como tú decías vos, es posible. Claro, está bien. Hacía un poco el paralelo porque me estoy imaginando a Macron armando el acuerdo asiático y la lista de cosas que pediría, pero está, es un comentario mío. Lo dejamos allí. No hay dudas de que esto es una apuesta al multilateralismo en un entorno proteccionista. El entorno hoy es proteccionista, no podemos negarlo. Los bloques se han encerrado en sí mismos, no solo por la política de Trump, sino porque de hecho la pandemia también ha ayudado a hacer más débiles las economías. Y de alguna manera
este mercado apuesta a crecer. China parece que puede o no comerse a las demás economías. Tú ves que este mercado va a crecer sanamente, es decir, hay quienes dicen que ante las sanciones arancelarias de Trump, China se está armando su propia OMC, digamos, en su patio trasero. ¿Tá? Es decir, está creando cadenas de valor propias, con proveedores propios, con destinatarios propios y con empresas que van también a relacionarse con el mundo exterior. Entonces, este multilateralismo asiático, ¿tú lo ves potente? ¿Lo ves con visos de crecimiento? Aquí no sé si hablaríamos de OMC asiática, porque un poco el alcance de lo que es el RCEP no va más allá de la OMC, mismo buscando no generar, como hablábamos recién, obligaciones que no fueran beneficios en sí mismos pragmáticos y directos arancelarios y que impacten, digamos, de alguna manera en lo que es la política china de ir avanzando en generar cada vez esta política de Made in China para el 2025, de generar sus propios valor y cada vez ser proveedor de mayor valor agregado, comenzó muy previo no solo a esto y ha tenido muchísimas repercusiones. Sin ir más lejos, todo el conflicto, y hago aquí un paréntesis, Tomás Gustavo, que tuvo China en gran parte con lo que tenía que ver con Huawei, estuvo dado en realidad ya desde antes con la administración de Obama, que fue la primera en emitir sanciones y restricciones, porque China había empezado a generar tecnología más avanzada que Estados Unidos con productos estadounidenses, lo cual podrás imaginarte que el Departamento de Defensa y de Estado de Estados Unidos entraron en un colapso de cómo es que nosotros les vendimos estos chips y ellos armaron una supercomputadora que supera la nuestra. Ahí dijeron, estamos todos locos, vamos a restringir. Y ahí empieza también toda una cuestión de cómo China, con sus proveedores regionales principalmente, empezó a generar muchísima tecnología propia. ¿No? Y principalmente sus proveedores para estos productos forman parte del RCEP y vienen en gran parte también de Japón y de Corea. Entonces, las cadenas de valor chinas se estaban generando y se iban dando incluso previo a lo que es el RCEP. El RCEP de vuelta viene principalmente a facilitar, generar mayores eficiencias de costos y seguir fortaleciendo este proceso entonces de generar cadenas de valor agregado cada vez más eficientes y cada vez de mayor valor, tecnológico principalmente. Entonces, en este sentido, fagocitarse no creo que sea tampoco ni siquiera incluso la intención de China. China va a querer sin duda fortalecer lo que es el mercado interno en sus objetivos, que es lo que viene siendo su principal política en los últimos años para fortalecer y lograr cimentar este crecimiento que menor, pero que quiere cimentar en los próximos años. Esto sin duda genera ciertos conflictos en lo que tiene que ver con el mercado exterior, porque bueno, va a generar también productos propios que en cierta medida quizás no le pueden proveer los países de la región, pero sí genera nuevas necesidades de nuevos tipos de insumos. Y ahí es donde se van generando todas estas sinergias, ¿no? Y es por ahí que creo que va más que nada el crecimiento, digamos, de alguna manera orgánico de lo que va a ser el comercio en esta región. Está bien. Amigos, nos vamos a un corte y volvemos con las conclusiones sobre este RCEP, este gran acuerdo asiático que ya está dando que hablar y que obviamente, debido a su propia dinámica, marcará muchas pautas de nuestro futuro comercial a nivel global. Seguimos, amigos, con este análisis de la Asociación Económica Integral Regional, RCEP por sus siglas en inglés, que así se ha dado de llamar al mayor acuerdo comercial de la historia de la humanidad y que abarca a 15 países de la realidad asiática, incluida la estrella emergente
de nuestra geopolítica planetaria, como es China. Y con María Victoria de Santiago hemos visto las características del acuerdo, los intereses de sus protagonistas, y tratamos de vislumbrar de alguna manera cuáles pueden ser las consecuencias de esto. Obviamente aumentará el PBI global, obviamente hace visible una opción multilateralista con identidad eminentemente asiática, genera nuevas cadenas de valor con insumos y productos finales asiáticos. Y eso es muy relevante a nuestro criterio. Victoria, leyendo el 14º Plan Quinquenal chino, que quienes analizan Asia deben leer. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero deben por lo menos aprender de qué se trata. Sus estrategias de doble circulación, potenciando el mercado interno para crear circuitos que hagan crecer industrias que después puedan competir internacionalmente. Leyendo eso no puedo evitar ver ese acuerdo cayéndole, te decía hoy, como anillo al dedo a Xi Jinping, creándole un área de libre comercio cuando necesita crecimiento y mercado sobre el que trabajar. Más allá de que la ASEAN haya iniciado esto, y ya hemos dado esa discusión, ¿no tienes la sensación de que este acuerdo se ha acelerado y se ha firmado cuando China necesitó que se acelerara y se firmara? ¿Puso China la velocidad necesaria para el acuerdo? Acá claramente Es una pregunta con picardía, lo reconozco, pero sí, claro, es casi pero como el huevo o la gallina, ¿no? ¿Qué vino antes, el plan o el acelerador o el plan? Claramente China es muy coherente y precisa en la formulación y ejecución de sus planes. El plan relativo a lo que tiene que ver, por ejemplo, el plan de China es fortalecer el mercado interno, el de fortalecer las cadenas de valor internas y la de generar cada vez mayor valor agregado de China 2025, ya tiene un montón de años y todas sus estrategias y solo avanza en aquello de que es significativo lograr sus objetivos. El RCEP, en la medida en que logró negociarlo en, en este marco de lo cuales eran sus objetivos y como veníamos hablando también logrando dejar fuera de la discusión estos puntos que también eran muy sensibles para sus intereses como propiedad intelectual, por un lado, era evidente que lo iba a empujar, en medida que apunta de vuelta a lo que era su política. Entonces, en este sentido, lo acelera cuando lo conviene, y sí, sin duda, es muy consecuente con sus objetivos, y en medida que logró dejar fuera estos temas en las negociaciones, se volvió totalmente beneficioso, puso pie en el acelerador y avanzó. Eso sí, no hay duda. me quedó hoy en el tintero mencionarte antes de nuestro encuentro sobre el plan quinquenal que me había llamado mucho la atención, el uso que hace de la tecnología, es decir, planea todos sus estamentos económicos, estructurales, de infraestructura, pero no toma la tecnología como un objetivo en sí, sino que la tecnología es transversal a todos los sistemas. Entonces, el ejército se va a desarrollar implicando más tecnología. La armada se va a desarrollar implicando un sistema de redes de satélites donde implica más tecnología. Las empresas intermedias que toman productos primarios para generar productos elaborados van a ser intensivas en tecnología. Los servicios sociales públicos y los servicios públicos en general van a tener una inyección de tecnología, es decir, tienen una visión totalmente moderna de ese aspecto y utilizan la tecnología como una herramienta en forma global. Digo, es un comentario mío, digo, pero me acordé ahora que estábamos No, viendo el plan quinquenal y la verdad es que me llamó la atención en su momento. pero es clarísimo y va con esto también de fortalecer el mercado interno, Gustavo. Tú todo lo que mencionaste están generando demanda a Claro, un sector que claro, quieren claro, sí, 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 fortalecer sí, sin duda. y el mercado interno. La estrategia no tiene agujeros en el sentido de que está pensado siempre cómo atacarlo de todos esos puntos de vista. Entonces, la tecnificación, además de que es vista también como un vehículo y totalmente necesaria, y a lo largo de los años han ido fortaleciendo y cada vez dejando bien claro su objetivo en ese sentido, a través no solo de inversiones, sino a través también de los planes y claras directrices del gobierno, generar la demanda interna a través de este tipo de transformación tecnológica también
es parte sin duda de una estrategia en la que va a ir girando toda la economía china hacia una tecnificación. Ahora, la pregunta desde este lado del planeta es, ¿cómo afecta esto a Latinoamérica? Es decir, lo primero que uno puede pensar es que si todo este acuerdo funciona, si todas estas cadenas de valor, no generadas por el acuerdo, pero el acuerdo lo que hace es facilitar cosas que ya existen. Es decir, tenemos que más o menos darnos cuenta de eso. Todas estas nuevas cadenas de valor, si funcionan, si se autoabastecen, porque a la larga esa es la intención, que ese circuito asiático se retroalimente, los productos latinoamericanos dejan de tener mercados. ¿Tú ves un peligro de este tipo? Dependerá, por supuesto, de los tipos de productos latinoamericanos, pero en particular Uruguay, hoy que tenemos productos primarios y tú me hablabas hoy de la pasta de celulosa. Sí, a ver, yo creo que lo mencionaba muy temprano, en la medida en que esto genere este punto de partida de discusiones en la que luego se avancen otros productos, ahí sin duda los riesgos para países como el nuestro aumentan en la medida que somos competidores directos en productos con Australia, Nueva Zelanda, particularmente en lo que es el sector lácteo y cárnico, en lo que tiene que ver también con forestal y madera bruta. En la medida que el acuerdo empezara a avanzar hacia esos productos, ahí sí podríamos estar hablando entonces de mayor impacto. En la medida de que ciertos productos agrícolas aún se mantengan al margen, y esto es muy particular, hay que ir también caso a caso con cada país, ¿no? Y por eso el impacto para cada país latinoamericano en relación con en relación el impacto que va a tener con el RCEP es muy particular, porque tendríamos que analizar, ok, cuáles son los competidores directos de cada país, cuáles son los beneficios que se le dan a estos competidores directos en estos productos que son significativos y ver allí caso a caso en realidad cómo impacta en el corto plazo y largo plazo. Porque hay que acordarnos que aquí se establece, muy bien marcado tú, es un periodo de 25 años, hay países que tienen metas a los 10, después a los 15, hay que ir viendo entonces también esto y cómo evoluciona luego un poco las negociaciones y va avanzando lo cual. Entonces, para cada país es muy particular, habría que hacer un análisis uno a uno para sus productos principales. Que además esto va a tener un seguimiento, digamos, vamos a estar en contacto, Victoria, porque de alguna manera hay que seguir un poco, y a corto plazo vamos a ver mucha cosa. Pero te tengo que preguntar, también con un poco de picardía, este, un aspecto geopolítico que de alguna manera puede poner nerviosos a muchos, es decir, estamos frente a una doctrina Monroe de Asia, es decir, Asia para los asiáticos, ¿tenemos que temer esa visión? No sé si temer, y no sé si verlo en términos de blancos y negros. Sin duda esto es un proceso bastante natural de lo que se venía dando. Eh, es un fortalecimiento claro de las relaciones, una limpieza y armonización un poco de los acuerdos. Casi de lo que está dando sí es una señal en el sentido de como veíamos hoy no hay nadie externo de un poco de liderazgo en la región y esta capacidad de lograr acuerdos, que sí es interesante en ese sentido. Pero más allá de esto, creo que dejaría más en tonos de grises esa visión, porque Asia no es solo una y claramente Asia ha demostrado en términos geopolíticos tener varios intereses contrapuestos y mismo las negociaciones de este acuerdo y la salida luego bastante sobre el final de India también deja un poco en claro que la multiplicidad de realidades que conviven en la región. Tenemos como pregunta final y como despedida, te tengo que preguntar si, alejándonos un poco y tratando de ver el bosque, ¿no? Y ver el calendario desde más lejos. Si este es un acontecimiento o bisagra que marca una nueva era, o es una parte más de un mecanismo, de un proceso que va a seguir. Quizás es las dos cosas, pero, pero si este RC tú lo ves de repente a distancia y en perspectiva dentro de un tiempo como algo que marcó la consolidación de algo o el inicio de algo particular. A mí me gusta verlo más como parte de un proceso, si Como bien un quizás proceso. ahí Ujú. pueda ser un hito relevante en el proceso regional. Eso creo que aún está por verse en la medida de, como te decía,
logre construirse sobre él. En la medida que logre construirse sobre este acuerdo, va a ser un hito relevante por ser esa base, esas building blocks en las cuales se avanza, y sin duda es muy relevante en términos, como veíamos hoy, por ejemplo, para la relación de China y Japón. Para esas relaciones es un punto bisagra, sin duda. Sí. Está abarcando el 89% del comercio japonés con China y su principal Claro. socio. Sin duda, si vamos si lo miro en ese caso particular, te debo decir sí, es Hasta antes de ayer, enemigos. hasta antes de ayer y hasta mañana. Claro. Eso también es muy relevante. Entonces, en ese sentido podríamos sí, pero lo veo parte más como del proceso, y sin duda la capacidad de ser un hito relevante también va a estar en ese sentido. Muy bien. Victoria, agradecerte la presencia, como siempre. Un placer estar contigo, tomar clases contigo, porque cada charla contigo es una clase. Y sí, sí, lo digo literalmente, y además tú me conocés ya y sabes que no miento. Y esperar que nos encontremos. ¿Tú te tomas vacaciones ahora? ¿Cómo es tu fin de año? Todavía, ¿Tus todavía, viajes? todavía me queda. ¿Todavía No, te no, me queda? queda. Pero Me queda en el paisito. en algún Pero, momento vas a viajar. Y bueno, pasa muy lindo verano. Vas a ver que este pesado en algún momento te va a tocar la puerta de vuelta por algún tema. no, por Y favor. muchas gracias por la claridad, porque la verdad que es un valor que yo agradezco mucho con la gente con quien charlamos, que si las cosas son claras, si la gente puede ir aprendiendo de esto, es muy bueno. No, Gustavo, Y tú has agradecerte a sido vos. una ayuda importantísima en este proceso. No, Muchas no, gracias. agradecerte a vos por todo, y bueno, espero algo de claridad haber podido dar, si bien este tema es bastante enredado y quizás no haya sido de los más claros, pero bueno, dentro de toda la nebulosa que hemos compartido, espero que algo hayan podido aprovecharse. Vamos arriba, un feliz año y pasá muy lindo con los tuyos. Igualmente, Gustavo, muy feliz. Cuídate. Hasta aquí hemos llegado, amigos, y nos despedimos en este 43º intento de la segunda temporada de entender este desorden mundial desde aquí, desde la hora global.